Estás solo en casa, de repente sientes una garra de metal apretando tu pecho, un sudor frío, sabes que es grave y tu instinto y también ese vídeo viral que viste por ahí te gritan que tosas fuerte o que te golpees en el pecho. No, para. Yo soy médico y también llevo un stent en mi corazón. Es decir, que he estado en los dos lados de la camilla, como médico y como paciente. Y lo que te digo, lo que en internet te dicen que hagas, lo de toser o lo de golpearte en el pecho, te puede matar hoy mismo. Por eso hoy vamos a ver 3 pasos reales, mecánicos y químicos que sí te dan tiempo de vida si te encuentras en esta situación. Antes de los pasos que tenemos que hacer, entiende esto que te voy a explicar para no cometer errores fatales. Tu corazón tiene tuberías, que son las arterias, y cables, que son el sistema eléctrico. Un infarto es un atasco en la tubería. Es un problema de fontanería. Un paro cardíaco es un cortocircuito eléctrico, es un problema eléctrico. Entonces, los trucos virales de golpear en el pecho o de toser son intentos desesperados de arreglar un cable eléctrico suelto. Pero si golpeas una tubería vieja, oxidada y atascada, la rompes. Por eso los golpes no funcionan aquí. Necesitamos un desatascador químico y no necesitamos violencia física. Así que olvida la tos y los golpes y vamos a la logística. ¿Cuál es el error más peligroso con un infarto estando solos? Pues esperar a ver si se pasa, esperar a estar seguros. No esperes. El paso número 1, logístico, es lo primero y más obvio, que es llamar al número de emergencias, al 112, 911, 061, el número que haya en tu zona. Hazlo ya, no esperes y cuando llames, sé claro y directo. Tengo un dolor intenso en el pecho, creo que es un infarto, mi dirección es la que sea. El médico coordinador a lo mejor te hace algunas preguntas y te orientará. Colabora con él, mantén la línea abierta si es posible, pero escúchame. Inmediatamente después de llamar hay una acción física simple, tonta, que casi nadie hace y que nos regala 5 minutos extra de vida. ¿A qué me refiero? No es una pastilla, es mecánica pura. Abre la puerta de la calle y déjala abierta. Piénsalo. Imagínate que te desmayas en 3 minutos. La ambulancia tarda 5 minutos extra en llegar ahí y tirar la puerta abajo. Esos 5 minutos son tejido de tu corazón muriendo. Facilítales la entrada a los de emergencias, dales el paso libre. Y si quieres un perro, enciérralo ahora, en ese momento, porque no quieres que ataque a quien viene a salvarte, que lo he visto alguna vez. Has llamado, la puerta está abierta, ahora corre al botiquín porque necesitamos la química. El paso 2, la química. Después de haber llamado al teléfono de emergencias, el 112, 061, el que sea en tu zona, ve al botiquín y busca ácido acetilsalicílico, la aspirina. Necesitas unos 300 miligramos. Por ejemplo, puede ser que tengas realmente una pastilla de 300 miligramos en el botiquín o que tengas de 100 miligramos, tendrías que tomar 3, o que tengas de 500 miligramos, que tendrías que tomarte media, que serían 250 miligramos, que está suficientemente cerca. Cuidado para si no eres un adulto. Esto no está indicado en niños ni adolescentes. Si tienes alergia a la aspirina, o si tu médico te ha dicho alguna vez que no tomes nunca aspirina, o si estás tomando anticoagulantes fuertes como el acenocomarol, que es el Sintrom, la warfarina, que es el Documar o Coumadin, o similares como el Apixaban, Rivaroxaban o estos nuevos. O si el médico regulador el de emergencias, el teléfono de emergencias, te dice que no lo tomes. Pues en estos casos no has de tomar la aspirina. Si te pasa esto, pues sáltate el paso de la química y tu prioridad es la ambulancia y el paso que vendrá después. Pero si puedes tragar la aspirina, no la tragues con agua, mastícala. Masticarla es enviar un WhatsApp que se absorbe en tu boca y entra en la sangre en 5 minutos. En cambio, tragarla sería como enviar la medicina por correo ordinario. En un infarto, esta diferencia de velocidad puede ser tu vida. El paso 3 es la física. Sé que has leído comentarios por internet diciendo yo me golpeé el pecho y sobreviví, o me puse a toser fuerte y se me pasó. Escúchame bien. Sobrevivieron a pesar de hacer eso, no gracias a eso. Es como cruzar la autopista con los ojos vendados y que no te pase nada. Tuvieron suerte. Y tú lo que quieres es ciencia, no simplemente suerte. La Asociación Americana del Corazón no recomienda estas maniobras al público general.
¿Y por qué no lo recomienda al público general? Pues porque toser fuerte aumenta mucho la presión dentro del tórax y tu corazón ya está sufriendo. Si le obligas a hacer ese esfuerzo, lo que puedes provocar es un síncope, una pérdida de conciencia. Te desmayas, te caes, te das un golpe en la cabeza y ahora tendrás un infarto y además un traumatismo craneal. Y no quieres esto. Sobre golpearse en el pecho, ya he explicado antes por qué es mala idea el golpear una tubería oxidada, vieja y obstruida, porque la puedes romper. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues apaga el motor. Te sientas en el suelo, mejor si es un suelo firme por si necesitaras reanimación cardiopulmonar, la espalda apoyada, las piernas flexionadas y quieto. Así respirarás mejor y el corazón funcionará mejor. Y un detalle. Como dejaste la puerta abierta, si entra alguien y te encuentra inconsciente, esta persona debería comprobar si respiras y si no, iniciar la RCP. Pero bueno, esto no depende de ti. Entonces ya has hecho todo lo posible. Puerta abierta, química en la sangre y motor al ralentí. Sobrevivir a un infarto es como ganar el partido en el último minuto. El verdadero éxito, el verdadero triunfo es verlo venir. Yo, por ejemplo, siendo médico, ignoré durante semanas señales muy claras que llamé estrés o llamé cansancio y al final acabé con un Angor inestable. Esto es un problema grave de riego del corazón, de llegada de sangre al corazón, que es la antesala de un infarto. Podría haberme costado la vida, pero por suerte evité el infarto en el último momento. Puede que tu cuerpo también te esté avisando y no lo sepas. Por eso, aquí en este otro vídeo te explico 7 síntomas de infarto que la gente confunde con otras cosas. Haz clic aquí y apréndetelos de memoria porque te será útil. Un abrazo, cuídate y nos vemos en ese vídeo.